Aleluya. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, es algo que pensar, ¿no? La gente de los impíos, los mundos del mundo, ellos también están conscientes de los tiempos en que estamos viviendo. Por eso este tema tiene como título La certeza del fin del mundo. Y allá en el libro el texto que tenemos como clave se encuentra en Amós, ese profeta menor, Amós 5:20, y dice así: ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Hermanos, esa es la verdad central. El fin de la tierra, como la conocemos, con todo su esplendor, está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque las señales se están cumpliendo. Y hermanos, muchas de las profecías del Antiguo Testamento deben de tomarse con una doble referencia. Porque es cierto que eran profecías que el Señor les daba a entender a los profetas para ese tiempo, pero también tienen una intención escatológica. Esas profecías nos hablan mucho de qué es lo que viene a esta tierra y a la humanidad. Entonces, habla mucho sobre el día de Jehová. Amén. El día del Señor es un día muy especial, es un día de lloro, de temor para los impíos, es un día en que lamentarán todas las naciones de la tierra, pero será el día en que veremos a Jesús venir en las nubes a buscarnos. O sea que para los hijos de Dios, para la iglesia viviente, es un evento especial porque iremos al cielo con el Señor. Pero muy triste para la mayor parte de la humanidad que no tiene su confianza en Cristo. Entonces, el día del Señor será un día en que muchas naciones lamentarán y muchos temblarán y llorarán. Dice la palabra de Dios que algunos se esconderán en las cuevas y le dirán a las montañas: caed sobre nosotros. Será tanto su miedo que temblarán, hermanos, de miedo en ese tiempo. Y buscarán escondereros. ¿De quién? Del que está sentado en el trono. Vamos a ir directamente al punto número 1 esta noche. Y me hago la pregunta: ¿en dónde dice en la Biblia acerca del día de Jehová? Hermanos, la expresión día de Jehová aparece casi 20 veces en toda la Biblia. Y sabemos que fueron los profetas a los cuales Dios les habló y les dio a entender. Vemos que en Isaías, en Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Malaquías, y aún en el Nuevo Testamento, Dios habló a través de Pedro y de Pablo, hablando del día de Jehová. Aleluya. Por ejemplo, allá en Joel, capítulo 1, versículo 15, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esta profecía, hermanos, hace referencia, obviamente, a la cautividad en Babilonia, que se vino años después. Pero en sentido escatológico hace referencia a la gran tribulación y a la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. También tenemos allá en Sofonías 1:7, dice así: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Amén. Y en Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y luego el versículo 15 dice: es día de ira. Aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Aleluya. Yo me sorprendo, hermanos, de ver a la humanidad cómo vive, deseando las cosas materiales, las cosas vanas, los placeres de este mundo, y no se preocupan pero sin nada acerca de las cosas de Dios.
Ellos piensan que el tiempo va a seguir igual por muchos años, que ellos van a vivir muchos años y ver a sus descendientes y va a seguir igual todo, hermanos. Pero aquí se nos está diciendo esos profetas menores de lo que va a ocurrir, hermano, y va a ser muy pronto. En Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aleluya. También en Zacarías 14:1 dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Allá también en Malaquías 4:1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Aleluya. Allá en Ezequiel 7:12 dice, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Aleluya. También vemos, hermanos, que el Nuevo Testamento habla sobre el día de Jehová, pero se le llama el día de la ira. Allá en el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 7 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Aleluya. el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 7. Y también en Mateo capítulo 10, versículo 5 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aleluya. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También vemos que en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Hermanos, ¿por qué debe de haber un día final para la tierra? La lógica, que es una ciencia, nos dice que todo lo que empieza debe terminar. ¿No es así, hermanos? Está dicho para la humanidad que nace, crece, se reproduce y muere. Todo termina, hermano, nada es eterno aquí en la tierra, hermanos. De esta manera, hermanos, déjenme decirle que los teólogos dispensacionalistas han dividido la historia de la humanidad desde su creación hasta el juicio final. Lo han dividido en 7 dispensaciones, o que también se le llama eras. Una dispensación significa un sistema de orden o un gobierno, una organización de una nación o una comunidad. Es un sistema de orden. Estas dispensaciones o formas de hacer las cosas fueron ordenadas y decretadas por Dios para cada dispensación. De esta manera hay un propósito en la historia general. Y vamos a ver cuáles son rápidamente estas 7 dispensaciones que fue dividida la historia de la humanidad. La primera dispensación se llama la era de la inocencia, y esta era cubre desde la creación del hombre hasta la caída. Eso está escrito allá en Génesis. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la inocencia, hermano? Porque todas las criaturas de Dios vivían en paz consigo mismos y entre sí, y el mundo estaba sin pecado. No había muerte, donde el fin del hombre era procrear, era gobernar la tierra y los animales. Había una inocencia, por eso es que estaban desnudos y no lo sabían ellos.
Aleluya. El trabajo de Adán era cuidar del jardín, de los árboles, hermanos. De tal manera que se dio la orden de obedecer y de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué pasó, hermanos? Adán y Eva desobedecieron esta regla y fueron expulsados del jardín del Edén como castigo, poniendo así fin a la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la era de la conciencia. Comenzó con la expulsión del jardín, un momento en el que el hombre se dejaba gobernar por su propia voluntad y conciencia, las cuales habían sido gobernados por el pecado. Aleluya. En esta dispensación, hermanos, vemos dos acontecimientos muy relevantes. Al final de la dispensación vemos que Dios, hastiado del pecado y la desobediencia, vino el diluvio, hermanos. Amén, amén, amén. Allá en Génesis 3 y capítulo 8, vemos que durante esta dispensación el hombre se volvió tan malvado que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho hombre y le dolió su corazón. Así es. Qué tremendo fue eso, hermanos. Y también vemos en el capítulo 6 de Génesis, hermanos, a los ángeles caídos, que estos se casaron con mujeres humanas y produjeron una descendencia de gigantes y malvados llamados Nefilim, hermanos. Y vemos que la tercera dispensación se llama del gobierno humano. Esta era comienza después del diluvio, donde Dios hizo promesas y dio órdenes a Noé y a su familia. Dios prometió no maldecir la tierra otra vez y nunca volver a inundarla. Por eso creó el arco iris, hermanos. Le dijo a Noé y a su descendencia: cada vez que mires el arco iris, ahí está la promesa de que no será inundada la tierra otra vez. Dios le ordenó a Moisés y a sus hijos, a Noé, que repoblaran el mundo y se dispersaran por la tierra, y se les permitió usar animales como alimento. Dios también estableció en esta dispensación la pena capital, o sea, la pena de muerte, porque allá en Génesis capítulo 9, versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está, hermanos, la pena de muerte, la pena capital. Aleluya. Pero, hermanos, en esta dispensación del gobierno humano hubo mucha desobediencia por parte del hombre. Los descendientes de Noé no lograron llenar la tierra como se les ordenó, y en su lugar trabajaron juntos para construir la torre de Babel. Allá en Génesis capítulo 11 vemos que Dios contrarrestó esta acción, confundiendo sus idiomas, creando diferentes naciones y culturas que luego se extendieron a diferentes áreas. Hasta allí, hermanos, fue la era o la dispensación del gobierno humano. Después de ahí viene la dispensación de la promesa, hermanos. Ahí fue donde Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos para venir a la tierra prometida. Y ahí vemos en esta dispensación de la promesa la vida y obra de los patriarcas, la esclavitud del pueblo judío en Egipto. Ahí fue, hermanos, donde terminó la dispensación en el Éxodo, la salida de los judíos de Egipto, hermanos. Ahí se acaba la dispensación de la promesa, dando lugar a la siguiente dispensación, que es la ley. La dispensación de la ley duró casi 1500 años, hermanos, que duró desde el Éxodo hasta la venida del Señor Jesucristo. Y en esta etapa, hermanos, vemos que se llevó a cabo la entrega de los mandamientos y de la ley mosaica. Allá en Éxodo 19, ahí donde vemos que donde Dios dio instrucción específica sobre la adoración y los sacrificios en el templo. Es importante notar que seguir estrictamente los mandamientos nunca fue tan importante para Dios como la misericordia y la fidelidad. Aleluya. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que cuando Cristo vino, halló mucha frialdad en la tierra. Los fariseos, los escribas,
Todos ellos, los de la ley, estaban más enfocados en cumplir la ley que en obedecerla. Por eso el Señor Jesucristo desechó a toda esta generación de fariseos, porque no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Y hermanos, con la venida del Señor Jesucristo, inicia otra etapa que es la que estamos viviendo. Se llama la era de la gracia. Amén. Esta era comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo y continúa hoy. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Así dice allá en Lucas 22:20, dice: después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se ha derramado. Ahí comenzó el nuevo pacto, la nueva era, hermanos, la era de la gracia. En esta etapa, hermanos, somos salvos por la fe. Así dice en Efesios. Somos salvos por gracia. El domingo veíamos aquí, hermanos, en la escuela dominical, acerca de un regalo tan precioso que Dios nos da. Es la salvación de nuestras almas, hermanos. Aleluya. También, hermanos, en esta etapa vemos algo que es muy hermoso, la presencia del Espíritu Santo, hermanos, lo cual no estaba en las otras dispensaciones. También, hermanos, en esta etapa Dios nos dio igualdad entre judíos y gentiles. Todos somos salvos por la gracia, hermanos. Amén, amén. Y hermanos, esta etapa de la gracia, esta dispensación termina. Hay una gran discusión acerca de esto, de si termina cuando el rapto, o si hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. Hermanos, no se ponen de acuerdo, hermanos, pero sabemos que, hermanos, que seremos llevados al cielo en el rapto, a la presencia del Dios. Hermanos, y durante la gran tribulación que durará 7 años, se verán cosas terribles. Ahí serán derramadas las copas, los sellos, hermanos. Una etapa terrible. Y al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo vendrá, hermanos, visible a la tierra. Y ahí es donde comienza el reino milenial de Cristo. Esa es la última dispensación, hermanos. El reino milenial comienza con la derrota de Satanás. Esto lo dice allá en Apocalipsis capítulo 20. Dice: y marca el comienzo de los 1000 años de paz, donde Cristo reinará en la tierra. Este es el cumplimiento de muchas profecías declarando que Cristo regresará y será su rey. Esto es el milenio, hermanos. Después de que terminen los 1000 años, Satanás será liberado. La gente lo seguirá nuevamente en una batalla contra Dios y serán derrotados nuevamente. Habrá un juicio final de todas las personas grandes y pequeñas. Así dice en Apocalipsis 20. La tierra y el cielo serán destruidos por el fuego. Satanás será arrojado al lago de fuego y esto comenzará el reino eterno, hermanos. Aleluya. ¿Usted le cree a Dios, hermanos, que así será? Amén, amén. Amén, aleluya. Y dice Apocalipsis 21, y Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, hermanos. Así, hermanos, vemos que son 7 dispensaciones y estamos en la 6ª dispensación, hermanos, a punto de terminar. Vamos al último punto, número 3, hermanos. Se llama el fin de la era de la gracia, que es la que nos interesa, lo que estamos viviendo ahora, hermanos. La segunda venida de Cristo se compone de 2 eventos fundamentales. El primero es el rapto. Dice que el rapto será como ladrón en la noche. El Señor dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. De sus palabras lo ha dicho para que nosotros le creamos que Él viene por su pueblo. ¿Por cuál es su pueblo? El que vive sin mancha y sin arruga. La iglesia que se guarda del pecado del mundo. Amén. En este evento, hermanos, el Señor viene, pero viene en las nubes. No viene hasta acá, hasta la tierra, hermanos. De ahí nos recogerá, como se recoge el trigo para llevarlo a los graneros, a sus aposentos y a sus moradas. También dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Aleluya. Con un cuerpo glorificado subiremos a encontrarnos con Cristo en las nubes y de ahí todos partiremos hacia ese lugar glorioso de refugio. Estaremos solo allí mientras pasa la ira y los juicios que será derramado sobre la tierra. Estaremos en el cielo por 7 años, hermanos. Y el otro gran evento es la manifestación visible del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ahí dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. En el primer venida, en el rato, no le verá todo ojo, hermanos, porque vendrán las nubes y seremos llevados. Dice, vendrá como ladrón en la noche. Pero aquí, hermanos, causará una gran conmoción en el mundo, pues todo ojo le verá y estará mirando asombrado hacia arriba y verán la gloriosa figura de Cristo descendiendo en una nube. Jesucristo no viene solo en esta ocasión, viene con todos los santos, con todos los ángeles, con todo el ejército de los cielos. Porque dice aquí, la sorpresa para el mundo será que detrás de la esplendorosa figura de Cristo viene un gran ejército, una caballería blanca. Porque dice allá en Zacarías capítulo 14, versículo 5, dice, viene Jehová nuestro Dios y con él todos sus santos. Aleluya. Estas profecías se cumplirán al pie de la letra, hermanos, así como se cumplió al pie de la letra la venida de Cristo a esta tierra, que vino y murió y fue sepultado y fue resucitado el tercer día y fue levantado y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Ahora vemos aquí, hermanos, en esta segunda venida, que su iglesia viene de arriba hacia abajo. Esto significa que en el rato se llevó a su pueblo, a sus aposentos, para librarlos de la ira que iba a caer sobre la tierra. Dice allá en Isaías capítulo 26, versículo 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ve, hermanos, que estaremos 7 años en el cielo, mientras pasa la ira de Jehová en la tierra, hermanos. También en Zacarías 14 describe cómo será la tercera guerra mundial, hermanos. Dice que habrá una guerra nuclear, porque dice Zacarías capítulo 14 versículo 12, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La cara de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Hermanos, una guerra nuclear es la radiación tan caliente, miles de grados de caliente, hermanos, estarán parados y la carne se va a derretir. Quedará el esqueleto solamente parado, hermanos, por aquella radiación tan caliente. Sí va a haber una tercera guerra mundial, sí va a haber una guerra nuclear, hermanos. También en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí, hermanos, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos está diciendo que sí habrá una tercera guerra mundial al final de la tribulación, hermanos. Será tan terrible que morirá una gran parte de la población mundial, hermanos. Conclusión, hermanos. Dice la Biblia que no perecerá el justo con el impío. Así es, aleluya. Si eres justo o justa, si eres lavado o lavada con la sangre de Cristo, fíjate bien, hermano, hermana, te recomiendo que aproveches el tiempo leyendo la Biblia, dando testimonio a los perdidos. El Señor dice así en Lucas capítulo 12, versículo 43. Bienaventurados los que encontrare así. ¿Cómo? Ocupados en la viña del Señor. Hermanos, la humanidad, si usted se da cuenta cuando hay un juego de pelota, hermanos, una gran fila, un gran río de gente que viene a ver el partido de fútbol, hermanos. Y están ahí 2 horas atentos, viendo el fútbol, hermanos. ¿Cuánto tiempo le dedican a la palabra de Dios? Nada, o una mínima parte de su vida, hermanos. No así el cuerpo de Cristo.
Está bien si te gusta ver el internet, leer libros, hermanos, pero dedica la mayor parte de tu tiempo consagrado al servicio del Señor. Aleluya. Hermanos, hermanas, conságrate a Dios, hermanos. Desecha de tu vida la mentira, el oprobio, la altivez de corazón. Aquí está la evidencia, hermanos. Fue profetizado en el Viejo y Nuevo Testamento. Aún los impíos están diciendo que se acerca, que estamos tan cerca, hermanos, que casi lo podemos palpar. Y la iglesia de Cristo, hermanos, dormida, hermanos. Ya se ha mezclado con el mundo pagano, hermanos. Que esta iglesia, Asamblea de Dios, despierte verdaderamente y tome consejo de Dios y que esté prevenido, que se aperciba de lo que viene a esta tierra que es terrible y vivamos en santidad para el Señor, hermanos. Aleluya. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Hasta aquí dejo esto. Una última cosa. Hay poder en Jesús. Gloria